La pregunta que muchos se hacen ¿es posible divorciarse? ¿Y bajo qué circunstancias? ¿Es aprobado o es indebido? ¿O qué es lo que debemos que hacer? En la pregunta que vemos hoy día, que los fariseos hacen al Señor Jesucristo, le dicen, ¿es posible repudiar a la mujer tal como Moisés nos enseñó ahí en el Antiguo Testamento? Y el Señor Jesucristo le recuerda que hay algo antes que pensar en el divorcio. Y la lección de hoy día vamos a ver cuál es su respuesta y qué es lo que nosotros podríamos hacer antes de comenzar a estar pensando en la posibilidad del divorcio. Es nuestra lección de hoy día en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 10, versículo 1 al 9 de Marcos. Levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado de Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo a Jesús, les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Jesucristo ya se encontraba por el sector de Judea, cerca del río Jordán, y en eso se le acercan los inquietosos fariseos nuevamente a provocarle. Dicen en Marcos en el capítulo 10, en el versículo 2, que se le acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero el principio de la creación. Me encanta la manera como Jesucristo enfrenta esta pregunta, llevándoles a algo más importante. Le dice, vamos a ver qué era lo primero de lo primero. Antes de pensar en el divorcio, antes de lo que el mismo Moisés estableció, ¿qué es lo que Dios mismo hizo? Y les lleva ya a los días de la creación, cuando el Señor formó a un hombre y a una mujer para establecer el matrimonio. Leemos en Génesis en el capítulo 1 y 2 que Dios estableció a la pareja para fructificar y multiplicar la tierra. El propósito de Dios siempre ha sido mantener el vínculo primario de la sociedad humana, el matrimonio, como la institución primordial para el desarrollo de la vida del hombre. Entonces no podemos regresar a mirar a otras cosas si es que no miramos hacia ese propósito primario de Dios. La voluntad de Dios siempre ha sido y será el que el matrimonio prevalezca sobre cualquier otra cosa o voluntad humana. Pero entendemos que lamentablemente, aunque el matrimonio tiene que ser cuidado y respetado tal y cual Dios lo establece, lamentablemente el pecado puede entrar y comenzar a destruir o quebrantar esa institución establecida por Dios. Pero ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? El hombre o la mujer pueden tomar la decisión de buscar la voluntad de Dios y restablecer esa relación. Si es necesario, ofrecer perdón, restitución, lograr todo lo que sea necesario con el propósito de buscar que el matrimonio siempre prevalezca. Lamentablemente es el hombre y en su condición de pecado que le aleja de la voluntad de Dios y que hace de que tome decisiones que no son propias de la voluntad de nuestro Señor. Usted y yo debemos recordar que nosotros siempre vamos a tener el conflicto del pecado que nos lleva a tomar decisiones inadecuadas, pero siempre podemos restablecer la relación. Por eso el Señor Jesucristo le recuerda en ese pasaje de que la pareja ya no debería vivir en función de dos seres, sino uno solo,
Les dice en el versículo 8, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Y les lleva a decir una verdad más profunda todavía, recordándonos lo que la Biblia siempre ha mostrado, que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando nos preguntamos, ¿es correcto que me divorcie o no? Lo primero que debería preguntarme ¿es correcto de que mantenga la relación matrimonial o no? ¿Y cómo Dios puede ayudarme a hacer que eso sea posible? Nosotros debemos mirar antes que nada la voluntad del Señor y sobreponerla a esa sobre nuestros deseos y buscarle a Él para que nos ayude. El matrimonio siempre puede ser restituido, siempre puede ser restablecido en la función en la que buscamos agradar al Señor. No piense en el divorcio. Antes que nada, piense en qué puedo hacer para mantener el matrimonio tal como Dios quiere. Dios nos va a ayudar. Dios desea de que nosotros lo honremos con eso. Es nuestra voluntad la que debe ser doblegada ante la voluntad de Dios y juntos la pareja buscar eso, agradarle a Dios y santificar la institución que Él estableció desde el inicio. Que Dios nos ayude a honrar al matrimonio en su voluntad. Bendiciones.